Muy buenos días y damos la más cordial bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez. Es tu iglesia también, la Alianza Cristiana y Misionera de Miraflores. Como se dijo hace instantes, nuestra serie de predicación en este tiempo es sobre la iglesia y hemos considerado como texto base el libro de Hechos. Ahora recordemos que el libro de Hechos no es un libro doctrinal, sino histórico, pero nos da algunas pautas de cómo Dios consideró el inicio de su iglesia en el primer siglo. De allí que hay algunos tópicos diversos que estamos tratando sobre la iglesia, y el tema de hoy es: la iglesia enfrenta oposición. La iglesia enfrenta oposición. Te pregunto, ¿alguna vez has enfrentado a alguien que tenga mayor poder que tú? Cual fuera el área, cual fuera la materia, la circunstancia y el tiempo. Te has enfrentado a alguien, no porque tú lo has buscado necesariamente, sino porque así ocurrió. Una pregunta consiguiente es: ¿cómo reaccionaste ante ello? ¿Cuál fue tu respuesta ante esa circunstancia? Los capítulos iniciales del libro de Hechos nos muestran justamente que la iglesia comienza con la proclamación del evangelio allí en Jerusalén. Y hay hombres y mujeres que se están volviendo a Dios, tornando sus corazones ante el Señor, tras la proclamación justamente de los apóstoles. Ahora, esto origina que se quiebre el status quo social, político. El orden en Jerusalén es conmocionado. Y entonces los poderes políticos, los poderes religiosos se conmueven y ven cómo su posicionamiento en medio de la sociedad judía comienza a menguar. ¿Por qué? Porque la sociedad comienza a volverse ¿a quién? Hacia Jesús, hacia el mensaje de las buenas nuevas del Nazareno. Y entonces esa respuesta gesta en esta, casta religiosa y políticamente importante en Jerusalén, una reacción. Hace algunos años, Isaac Newton, entre los diversos principios que nos dejó una ley, la tercera ley. Dice que frente a una acción hay una, ¿sabes?, reacción, efectivamente. Y entonces aquello que está aconteciendo en Jerusalén, aquí en el siglo I, causa una reacción justamente por parte de los religiosos. Y entonces vamos a ver este tema desde dos puntos. El primero de ellos, una oposición, diríamos, personalizada, individualizada, con nombre y apellido, ¿no? Hechos capítulo 5, verso 17 en adelante, dice lo siguiente: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, ellos se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Dado que el asunto es un tema espiritual, los primeros en reaccionar justamente son los religiosos, ¿verdad? Los llamados espirituales. Ahora, es interesante que las reacciones emergen siempre en una situación que nos es incómoda, independientemente que sean religiosos o no. Por eso digo, los que ostentan cierto poder son los más resistentes y sensibles a los cambios. Los que ostentan cierto poder son los más resistentes y sensibles a los cambios. Dice el texto sagrado que estos hombres, los saduceos, tienen celo. Pero no es el celo santo del cual también nos muestra el Señor, sino es ese celo, para hacerlo más entendible, el que se menciona cuando tienes una pareja, ¿verdad? ¿Qué celoso, qué celosa? ¿Qué nos dice el diccionario? Nos dice: el celo es una emoción compleja que surge cuando una persona percibe una amenaza a una relación significativa, ya sea real o imaginaria. Y entonces vemos cómo este sacerdocio, estos religiosos que tienen un poder sobre el pueblo, ven que esta relación se va destruyendo,
se va achicando, se va menguando, porque los hombres de este pueblo de Jerusalén se están yendo tras el Nazareno. Los saduceos, dice aquí, están atestados, atiborrados, llenos. Es como este vaso, tú ves aquí que tiene el agua hasta este nivel, pero que estuviera hasta acá, absolutamente colapsando sus vidas, dice, de celos. No el celo positivo, sino el negativo, ¿no? De allí que su reacción inmediata es limitar, por los medios que fueren, la fuente que está originando en ellos, que esta conmoción interna que se da, esta conmoción externa que ellos perciben y ven. Entonces tienen que adoptar medidas. Estos hombres, llamados a ser hombres espirituales, están siendo vencidos por su carnalidad. Y obviamente no estamos hablando de una parrilla, sino de ¿qué? De las obras de la carne de la cual habla el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 5 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, entre otras, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Recordemos por un instante entre los 10 mandamientos aquel que dice no codiciarás, ¿no? Que es aquello que anhela el alma, pero que tiene otro. No solamente un anhelo, digamos, cómo quisiera esto, sino esa persona tiene este bien, esta pareja, este título, este trabajo, este éxito. Y yo lo quiero para mí. Yo quiero eso para mí. No lo tengo. Y entonces, ¿qué? Lo codicio. Y es interesante que esto es lo que están viendo los religiosos aquí. Ven que ese pueblo del cual estaba por siglos bajo su dominio, se está yendo. Y yo me preguntaba, y te pregunto a ti en esta mañana, ¿en qué medida los logros de otros te llevan a emociones que pueden colapsar tu vida? Que gesten en ti luego reacciones así. ¿Pero por qué? ¿Por qué él y no yo? ¿Por qué ella y no yo? ¿Te ha sucedido alguna vez? En que tú has visto tu vida frente a otra y dices, ¿por qué le pasa esto a ellos y no a mí? ¿Has tenido reacciones inapropiadas frente a eso? Las respuestas son para ti, pero vale la pena hacerlas. Siendo hombres y mujeres de Dios, como estamos llamados al ser iglesia, la respuesta es, ¿cómo respondemos nosotros frente a las adversidades? ¿Cómo respondemos? Cuando el hombre natural, el hombre sin Cristo en sus corazones, es gobernado por sus viejas pasiones, entonces lo que va a suceder son reacciones viscerales que no son guiadas por Dios. Y es entonces este hombre o esta mujer, según el caso, va a hacer lo indecible. ¿Para qué? Para silenciar aquello que está agobiando y congojando su alma. No puedo soportar que esto suceda así porque está en mi contra, entonces voy a hacer lo que sea necesario para detenerlo. Y surge entonces una reacción, una respuesta frente a una situación que tengo delante. ¿Qué hacen estos saduceos? Dice la Escritura. Entonces toman a Pedro y a Juan, los apóstoles, y los envían a la cárcel. Es decir, siendo religiosos, en su contexto y en su medio, también tiene gente con autoridad civil. La pregunta que yo me hacía y hago es, ¿acaso estaba proscrita la difusión de las buenas nuevas? ¿Estaba proscrito el mensaje de Jesús de Nazaret en ese tiempo? ¿Está ahora ello proscrito en el siglo XXI? ¿Lo está para nosotros como iglesia local en Miraflores? ¿Lo está acaso en alguna iglesia local a nivel mundial? Bueno, la respuesta a esto último es sí, sí lo está.
sí hay restricciones, sí hay oposición. No solamente data un hecho histórico del siglo I, sino hoy también, como lo veremos al final en esta mañana. Hechos 5, versos 19 en adelante, dice: y un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos a Pedro y a Juan de la cárcel, dijo: id y puestos en pie en el templo, ¿qué cosa? Les da mandato: anunciad al pueblo todas las palabras de la vida. Y habiendo oído esto, ellos, Pedro y Juan, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Bueno, esto es un hecho sobrenatural, ¿verdad? Que un ángel del Señor se aparezca y ahora, ¿alguien conoce un ángel? ¿Ha visto un ángel? Yo no he visto. ¿Ustedes han visto? Difícil, ¿verdad? Pero lo que es cierto es que creo que todos hemos sido testigos en algún momento de nuestras vidas de cómo Dios sigue obrando. Para Dios no hay nada imposible. Dios usa métodos que nos pueden sorprender. Y es así, porque tenemos que tener que recordar que Dios siempre tiene el control. Los propósitos de Dios podrán ser aparentemente obstruidos por el quehacer del hombre, cual fuere, pero nunca serán destruidos por el hombre. Los propósitos de Dios permanecerán, porque su voluntad siempre será hecha al final. Y es entonces que vemos cómo Dios liberta a estos dos hombres, dos apóstoles. Ahora, no es sencillamente que dijera: uy, han estado presos 24 horas, ¿no? Pobrecito, que respiren aire puro. Vamos a libertarlos para que respiren aire puro. No, se les liberta con un propósito. Y el mensaje es claro. Y el ángel del Señor les dice: yo los libero con este objetivo. ¿Cuál fue? Anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. O sea, no los saco para que ustedes estén solamente libres, sino para que estén libres con un objetivo, para que hablen, para que den a conocer las buenas nuevas, para que el mundo conozca quién es Jesús de Nazaret y por qué vino a este mundo. Porque la gente ayer y hoy le pregunta: ¿crees en Dios? Sí, cree en Dios. ¿Crees en Cristo? Sí, pero para muchos es casi un tema histórico, como que cree en Bolognesi, como que cree en San Martín, como que cree historia. Pero no tiene nada que ver en el día a día con su quehacer, en sus decisiones, en su manera de pensar. Y es entonces que aquí el llamado es: prediquen. Prediquen la buena nueva, prediquen el evangelio. Para eso lo saco. Esta semana veía una película y hubo una frase allí que me llamó la atención y que es la siguiente: lo que hacemos en vida resuena en la eternidad. Lo que hacemos en vida resuena en la eternidad, porque tú y yo un día daremos cuenta de lo que hemos hecho aquí de tránsito debajo del sol. Y entonces allí, en la eternidad, delante del Señor, diremos: ¿qué fue Juan por esto? Yo te pregunto, y la respuesta es solo para ti. Tú y yo, ¿qué hacemos con nuestra libertad? Con la libertad que tenemos hoy. ¿Buscamos únicamente nuestros propósitos, nuestras metas? ¿En eso nos afanamos? ¿En eso nos abocamos? Jesús era consciente de la necesidad del ser humano, consciente de los alimentos, consciente del vestir, consciente de que el hombre necesita cosas, productos para poder estar sobre la tierra. Pero dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas también, ¿verdad? No es que no sean importantes, no es que no sean necesarias, pero puso un orden de prelación. Hay algo que es primero y hay algo que es segundo. No es que lo segundo no vale, sí vale, pero hay un orden. Y eso es lo que debe afincarse en nuestro corazón, esa prioridad. Y entonces te pregunto nuevamente: ¿qué es lo que persigues en tu vida? Tú que estás libre, tú que no sufres prisión. ¿En qué inviertes tus horas del día? ¿En qué? Hechos capítulo 5, versos 27 en adelante dice: el sumo sacerdote, a un alto, un break, son encarcelados, ¿verdad? Entonces el ángel del Señor los liberta, van al templo
Y entonces cuando estos sacerdotes que lo habían dispuesto vayan, encarcélenlos, van a buscarlos, se hallan que no están. Y se enteran, están en el templo, van a buscarlos al templo y los traen nuevamente a su presencia. Y allí están delante de ellos, dicen, el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en su nombre, en ese nombre? Y dijeron, es necesario que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, la reprensión se da en las diversas esferas de poder y por diversas materias. Aquí es un tema religioso y hay una respuesta que surge de parte de los apóstoles Pedro y Juan, lo que hoy se llama en el derecho la objeción de conciencia, que es básicamente negarse a realizar ciertas actividades prácticas legalmente exigibles, pero que entran en conflicto con nuestras creencias religiosas. Y entonces, al tener esto que la ley me dice, pero aquí están mis creencias van por encima, y entonces la ley lo ampara. En el Perú, para no ir a casuística comparada, la ley 29.635, que es la ley de libertad religiosa, habla en unos artículos justamente del tema de objeción de conciencia. Esto está regulado con decretos supremos del sector justicia. Bueno, continuamos. Date cuenta, el mandato de los sacerdotes aquí a los apóstoles es un tema vinculante estrictamente ¿con qué? Con asuntos religiosos. No mandamos que no enseñasen en el nombre de Jesús. No compartan más sus creencias. Miren cómo han alborotado a toda la ciudad. No compartan más su fe. No enseñen más de Él. Es un asunto que diríamos hoy restringe definitivamente el ejercicio de las creencias religiosas. Hace años, recordé el caso de alguien que también invocó este principio hace años. Tú lo conocerás seguramente. Hay una foto que va a aparecer en pantalla. Es un deportista famoso, ¿verdad? El boxeador que está allí, Muhammad Ali. Más conocido porque es su nombre de pilas, Cassius Marcellus Clay Jr., Cassius Clay. Campeón olímpico en Roma, campeón de pesos pesados por muchos años en las diversas organizaciones de boxeo. Pero en un momento se opuso abiertamente al reclutamiento por parte de las Fuerzas Armadas de su país en plena guerra con Vietnam. ¿Y a qué adujo? Objeción de conciencia. Por eso pasa de Cassius Clay a Muhammad Ali. Se convierte al Islam y según sus creencias religiosas dice, yo no estoy de acuerdo con esto. Objeción de conciencia. No lo hago. No voy. Y no fue a Vietnam. Hay que ponderar el valor de nuestras creencias, de nuestra fe, porque también son susceptibles hoy, aún en nuestro país, como una materia amparable por el derecho. ¿Qué más le pasó a estos dos apóstoles? ¿Qué más les pasó? Hechos capítulo 5, versos 40 en adelante, dice lo siguiente. Después de azotarlos, les intimaron, o sea, los tienen otra vuelta, los azotan, les intiman de que no hablasen en el nombre de Jesús y los ponen en libertad. Y ellos, Pedro y Juan, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ahora, si nos damos cuenta, aquí no se presentó una acción de habeas corpus, ¿verdad? No se invocó el respeto irrestricto de los derechos humanos de los apóstoles, ¿verdad? Sino, aquí lo que se buscó por parte de ellos fue seguir los principios y los mandatos de Dios. Vayan a anunciar en las plazas públicas el Evangelio. Y eso fue lo que hicieron. Ahora, eso hoy puede ocasionar, según el estado donde se estén, sanciones punitivas diversas, oposición, juicio y sanción. Dice aquí, los traen de vuelta y después de azotarlos le dijeron nuevamente, no hable más de Jesús. ¿Alguno de ustedes los han azotado alguna vez?
A los mayorcitos quiero preguntarle algo. ¿Conocían ese latiguito de 3 puntas que se llama San Martín? ¿Les suena? Yo lo he escuchado de referencia de mis tíos. Cómo las abuelitas, ¿no?, le daban a los tíos que serían nuestros padres o nuestros tíos. Ahora imagínate un chicotito que dicen que dolía duro, yo no sé. Pero ahora imagínate un azote. Y cuando sales del azote, te encuentras con gozo. Gozoso de haber sufrido por causa del nombre. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuánto de nosotros podría tener esa misma expresión de gozo? Porque aquí suena muy, muy hermoso, ¿verdad? Pero ¿qué nosotros para traerlo a este siglo, a este hoy, a nuestra vida? La opresión, la intolerancia, el abuso de poder, vemos aquí, no emerge de la iglesia, sino de quienes operan con criterios absolutamente contrarios a los principios de Dios, que no están necesariamente de acuerdo. Y la pregunta que debemos hacernos hoy también nosotros es, ¿cuán dispuestos estamos a sufrir por razones del Evangelio? ¿Estás dispuesto a sufrir? ¿Hasta qué límite, si fuera el caso? Vimos hace unos meses, creo, un video donde la gente pierde trabajos, la gente pierde familia, la gente pierde oportunidades, no solamente pierde libertades. Hay situaciones colaterales, consecuentes de seguir a Cristo en un medio absolutamente y abiertamente de oposición a las creencias del cristianismo. Y es por eso entonces que pasamos de una oposición individualizada, personalizada, a una oposición ahora generalizada como un segundo punto. Hechos capítulo 6 al capítulo 8, verso 11 dice, en resumen, ¿no? Y Esteban, vamos a volver un instante la semana pasada. ¿Se acuerdan de ese malestar que hubo entre un sector de los creyentes que tenían familia griega, ¿verdad?, de origen griego, que decían, nuestras viudas están siendo mal atendidas, versus las otras? ¿Cuál fue la solución que plantearon los apóstoles? Bueno, elijan diáconos. Y aquí Esteban era uno de ellos. ¿Qué pasa con Esteban? Dice la Escritura, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces aquellos que le escuchaban y los opositores sobornaron a unos para que dijesen que les habían oído hablar palabras blasfemas contra quién, Moisés, y contra Dios. Y entonces su testimonio era, falso por supuesto, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Vemos que la respuesta de la sociedad a esta situación están vinculadas estrictamente a aspectos de carácter ¿qué? Religioso, a asuntos de fe, de nuestra fe, el uso de la fuerza, del abuso de derecho, apunta a mantener una posición que se tiene, que no se quiere perder. Recuerda la acusación. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret, ¿qué cosa? Destruirá este lugar primero y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y la respuesta de ellos es, no queremos cambios. No nos muevan el piso. No nos quiten el poder. No se lleven la gente. Queremos mantener el control. Y el asunto va más allá de un tema de dominio colectivo. El tema hace evidente lo que hay en el corazón de esta gente, que definitivamente no ha llegado a entender quién es Jesús de Nazaret y por qué vino a este mundo.
Esteban sigue el relato bíblico, lo cita Lucas en Hechos capítulo 7, versos 51 al 8, dice lo siguiente. En respuesta, ustedes son duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y Saulo, a quien más adelante de su encuentro con el Señor va a ser el apóstol Pablo, ¿verdad? Y Saulo desde ese entonces consentía en su muerte. Hay una reflexión que trasciende a esa recurrencia generacional de oposición. Aquí vemos a Esteban que directamente expone los argumentos frente a aquellos que le acusan, a aquellos que son sus ajusticiadores, y que él tiene claro que no son discípulos de Jesucristo porque no creen en él como el Mesías. Y más bien les dice en su cara: ¿de qué me acusan? Si más bien ustedes son homicidas. Ustedes y sus padres mataron a los profetas enviados por Dios y ustedes mataron a Jesús de Nazaret. Qué tremendo. Qué valentía. Les enrostra la condición de ellos, que es la condición del hombre, que lo lleva justamente a esta animadversión, que es la dureza del corazón, que es la incredulidad. Pues si bien conocemos bien que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, hay gente que oye, pero que no escucha. Y entonces, creyéndose justos, condenan, dejándose guiar por su ceguera espiritual. Ellos básicamente reaccionan contra todo lo que es distinto a su posición personal o colectiva. No piensas como yo, entonces estás contra mí. O yo estoy contra ti. Hechos 8, verso 1 al 3, dice la Escritura lo siguiente. Y aquel día hubo una gran persecución. Y pasamos entonces de lo individual a lo colectivo, a lo macro. Una gran persecución ¿contra quién? Contra la iglesia, que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, porque tenía autorización, ¿verdad? Para ello, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Asolaban. Hace unos días hemos sido todos, creo que hemos oído o visto por reels, por las redes o noticieros, esta gran tormenta de arena que ha habido en el sur, ¿no? Y no sé si viste la tremenda altitud y cómo arrasaba toda la costa, no se veía nada y se llevaba todo por delante. Yo imagino algo así, pictóricamente, como estos hombres asolaban a toda la iglesia en el primer siglo y se la llevaban por delante. Casa por casa, o sea, nadie escapaba. Los creyentes vamos a sufrir persecución por razón de nuestra fe. Esto que le pasó a la iglesia del primer siglo, a la iglesia pristina, la iglesia naciente, la iglesia primitiva, como se le conoce también. Les pasó a ellos, sí, pero no quiere decir que no nos va a pasar a nosotros. Puede que no, pero puede que sí. Date cuenta cómo transita este inicio de la iglesia de una restricción personal, cárcel, a un maltrato personal, azotes, a un maltrato colectivo y persecución colectiva. A todos, cuando los detienen,
todos a la cárcel. Vemos a un primer mártir que conoció la iglesia, Esteban. No fue el único. 21 siglos después, hoy, la oposición está vigente. Hay gente que no está de acuerdo para nada con los principios de Dios, con la Escritura, que no cree en Jesucristo y cree más bien en sí mismo. Y entonces se opone a todo aquello que se oponga a sus metas, a sus logros, cual fuere el medio. Nosotros estamos de tránsito por el mundo, debajo del sol, como dijera Salomón. Será un tiempo temporal, hasta que el Señor diga, ¿verdad? Nadie sabe cuándo el Señor nos llevará. Sin embargo, la oposición existirá. Lo fue ayer, lo seguirá siendo. Quiero que veas un video brevemente, por favor, y dale atención a lo que está compartiendo este hombre. No es su testimonio, es lo que aconteció con alguien que él conoció, una hermana en la fe, detenida entre el ranking de los países que tienen la persecución contra la iglesia, el país que es más violento, Corea del Norte. Y entonces quiero que tú te percates, hay subtítulos, porque está en inglés, que puedes leer. Presta atención, por favor, y con esto vamos terminando. It was so cold during the night, he would suffer hypothermia. So hot during the day that your skin would burn to the edge of the container. The bugs that bite you felt like fire all over your body. But like driving a nail into wood, every hit, every beating, every blow to my body drew me closer to God. These are some of the notes I took when I had a chance to spend a few days with a lady called Helen Bahani. What you don't understand, or what you don't get when you first meet Helen, is her past. You see, Helen spent 2.5 years locked inside a metal shipping container for refusing to recant her faith. And not only that, she taught me one of the most profound spiritual lessons of my life. She taught me about thankfulness. If you were to wake up tomorrow with only the things you thank God for today, what would you have? In Helen's case, every day for 2.5 years, she woke up on the floor of a jagged metal shipping container inside a prison where she was beaten and tortured regularly. But one of the most incredible stories for me is her response to a beating that very nearly took her life. You see, Helen had been writing notes of encouragement and sending them to fellow prisoners, putting scriptures on them that she could memorize. And the guards came to her and they said, "Helen, where is your Bible?" And she said, "I don't have one." And they said, "Is it in your head?" She said, "Yeah, it's in my head." And they said, "Well, we're going to have to beat it out of you." They proceeded to grab Helen and they dragged her to a courtyard, placed her in the middle, and started to beat her with wooden batons. What she does next has single-handedly changed my Christian walk forever. You see, in the middle of this beating, Helen stops and looks at the guy hitting her and says to him, "I do not hate you, for you are just carrying out an order. But you need to know that I'm carrying out an order too. And that's not to renounce Jesus. So carry on." Carry on? I mean, when they were finished beating her, they simply threw her body back into the metal shipping container. And as she lay on the floor in the container, she began to sing the following: "Thank you for the cold nights. Thank you for the hot days. Thank you for the hunger, for the sickness. Thank you for the bugs that bite my body. Thank you, Lord. Thank you."
Thankfulness. Have you ever stopped for a minute to think about what role it plays in your life? I mean, what role thankfulness plays in your everyday? If you're like me, it's probably not much. You see, I ask God for a lot. But in comparison, I thank Him for very little. The more I think about people like Helen Bahani and the persecuted church, the more it begins to dawn on me that it's actually reversed. You see, they thank God for almost everything. And in comparison, they ask Him for very little. And this is because they're not following an institution called Christianity. They're following a living God. We're following a living God who walked the earth and who today walks the earth through His Spirit. Our gratitude, our thankfulness, and the level by which we measure it should not be based off a set of rules or expectations and buzzwords, I guess, created by this Christian pop culture. It should be defined by Jesus Christ, who walked with broken people, loved the unlovable, stood in the face of religion, led with a character and set of principles that He would not compromise for anyone or any deal. Didn't seem to care about things like brand, fashion label, return on investment, number of friends on Facebook or followers on Instagram, and didn't mind looking awkward if saying no meant the right outcome was achieved. And on top of all that, loved a dying and broken world with a passion that could not be filled, stopped, watered down or contained. Jesus Christ, the Savior of the world, who ultimately laid down His life so that a sinful, broken, and dislocated group of people could have eternal life with Him. ¿Cuántas veces, como este hombre, nos abocamos más a pedir y no agradecer, verdad? Quiero terminar volviendo a traer a todos nosotros la pregunta hace instantes. Tú y yo, ¿qué hacemos con nuestra libertad? Tú y yo, ¿qué buscamos en esta vida? Tú y yo, ¿estamos dispuestos a sufrir por causa del nombre? ¿Hasta qué límite? ¿Qué persigues en la vida? ¿Qué tienes por delante? Cada día tomamos decisiones. El Señor nos dirija en este tiempo.